Muy buenas tardes. Mi nombre es Percy Edward Olazábal Blas. En este caso, en esta ocasión vengo a presentar en el trabajo del curso de Matemática Discreta. Nosotros somos el grupo 4, cuyos integrantes son, quien le habla Percy Olazábal Blas, Jesús John Gary Mendoza Ramos, Sebastián Rengifo Facundo, Jack Grimm Ramos González y Eric Omar Villarroel Chero. Muy bien, en esta ocasión nos ha tocado presentar el tema el sistema binario en las computadoras. Eh, Introducción. Computar significa contar o calcular algo mediante números o cantidades. Pero las computadoras hacen mucho más que simples cálculos, pueden enseñar o entretener y ayudan a realizar muchas tareas, desde las más simples hasta las más complejas. Bueno, ya viene, según lo que se menciona, computar eh, parte, ¿no?, del principio de lo que significa una computadora, ¿no? Es una máquina que realiza el proceso de computar, ¿no? Que hacer un cálculo, hacer o ejecutar un proceso. A eso se referiría con el nombre, el origen de computar. Aquí vamos a mencionar un poco de historia. Hace miles de años se utilizaban piedras para representar cantidades de objetos. Un pastor podía meter en su bolsillo una piedra por cada cabra de su rebaño. Si en algún momento quería saber cuántas ovejas tenía, contaba las piedras de su bolsillo. De esta forma, su bolsillo lleno de piedras pequeñas era un almacén de información. Los ordenadores actuales se comportan de la misma manera, pero lo hacen de una forma mucho más comprimida y en forma de cargas magnéticas e impulsos eléctricos. Bien, claro, tal cual lo representa, era una especie de computadora o método de conteo rudimentario, ¿no? Según lo menciona la historia aquí en el PPT. Contar piedras sirve para números pequeños, pero no para representar números elevados. Este problema se resuelve representando el número con rayas, una por cada objeto. Mejor todavía es contar por decenas, utilizando símbolos para las unidades hasta 9 y los números símbolos para representar las decenas, centenas, millares, etc. Con el sistema decimal los números resultaban más cortos y fáciles de reconocer. El precursor. En 1701, Gottfried Wilhelm Leibniz, nacido en 1646 y fallecido en 1716, la persona que inventó el cálculo escribió un ensayo en papel, Ensayo de una nueva ciencia de nombres, para referirse a su invento. El documento fue presentado a la Academia de París, pero tomó 20 años para que el descubrimiento ocurriera, al igual que tomó unos cientos de años para desarrollar un convertidor binario. Según la literatura disponible sobre el tema, en 1796 fue la primera vez que se informó una entrada aritmética binaria. Por lo tanto, podemos decir que el sistema numérico binario nació justo antes del inicio del siglo XIX. En la actualidad, el uso de las computadoras es una necesidad real. Su uso se ha popularizado tanto que no solo se limita a las oficinas o industria, sino también al hogar. Gracias al avance de la tecnología, no es necesario ser un experto para utilizar una computadora ni contar con instalaciones especializadas. Con lo antes mencionado, nos preguntamos, ¿cómo las computadoras modernas comprenden las órdenes que les damos y procesan la información? La respuesta la podemos encontrar en el sistema binario. Bueno, aquí observamos la evolución de las computadoras y un poco resumiendo las anteriores diapositivas. Bueno, claro, el lenguaje binario vendría a ser lo que en el mundo del sistema se conoce como el lenguaje máquina, ¿no? Bueno, esto ya también se puede, evoluciona, mejor dicho, o se representa o se interpreta, valga la redundancia, el lenguaje humano mediante lo que es el lenguaje de programación. Y pues el nexo entre los humanos y el lenguaje máquina es el lenguaje de programación, el cual es interpretado cuando un programador hace un programa, un software, este es leído por la computadora, pero ya internamente se transforma o se interpreta a lenguaje máquina, o sea, ceros y unos, ¿no? Aquí vemos la evolución de las computadoras. Aquí vemos desde el año 1950, que eran pues mucho más grandes y eran mucho más espaciosas y cumplían menos funcionalidad. Y
Ahora, actualmente las máquinas ya en el 2015, bueno, según esta diapositiva, vemos que ya son más pequeñas, ¿no? En el año 2000 ya poseen pues este pequeño tamaño y hoy en día pues ya prácticamente las computadoras tienen diferentes tamaños, ya hasta hoy pequeñísimos, nanobots, eh, chips muy pequeños, ¿no? Y así seguimos evolucionando. El sistema binario. El sistema binario utiliza solamente dos símbolos, el 1 y el 0. Cualquier dato que introducimos en el ordenador se codifican en una serie de unos y ceros que internamente se representan por corrientes eléctricas, campos magnéticos, marcas ópticas, entre otras. Este sistema es fácil de interpretar por las computadoras ya que solamente utiliza dos estados, encendido 1 o apagado 0. A la representación de un 0 o 1 se le conoce como el bit binary unit. Al conjunto de 8 bits se le conoce como byte y por lo general representa un carácter. Ok, bien, pues si podríamos ampliar un poquito esta diapositiva, pues actualmente, y bueno, no actualmente, ya viene pues desde tiempos antiguos, que este sistema binario, como mencioné en un momento, es el lenguaje máquina, ¿no? Es uno y cero, true, false, abierto, cerrado, encendido, apagado. Podemos imaginar la cantidad de operaciones que debe hacer un procesador para interpretar los datos de entrada, es decir, por cada letra o símbolo digitado realiza una conversión equivalente a ceros y unos. El volumen de ceros y unos aumenta de forma exponencial, por lo que es necesario conocer las unidades de medida de los bits. A continuación se mencionan las más relevantes. Byte, conjunto de 8 bits, kilobyte, conjunto de 1024 bits, megabyte, conjunto de 1024 kilobytes, gigabyte, conjunto de 1024 megabytes, terabyte, conjunto de 1024 gigabytes. Claro, ahí no queda la cosa, todavía vienen los gigabytes que son mucho más grandes, ¿no? Aplicaciones. En 1936, Turing describió una máquina automática llamada la máquina de Turing. Es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de un CPU dentro de un ordenador. Bueno, la máquina de Turing, el mecanismo de Turing es pues ya uno de los más antiguos que se acercaban lo más posible a lo que actualmente se conoce como computadora, ¿no? En 1937, Claude Shannon realizó su tesis doctoral en el MIT, en la cual implementaba el álgebra de Boole y aritmética binaria, utilizando relés y conmutadores por primera vez en la historia, titulada Un análisis simbólico de circuitos conmutadores y relés. La tesis de Shannon básicamente fundó el diseño práctico de circuitos digitales. En noviembre de 1937, George Stibitz construyó una computadora basada en relés que utilizaba la suma binaria para realizar los cálculos. El 8 de enero de 1940 terminaron el diseño de una calculadora de números complejos, la cual era capaz de realizar cálculos con números complejos. En una demostración en la conferencia de la Sociedad Estadounidense de Matemática, el 11 de septiembre de 1940, Stibitz logró enviar comandos de manera remota a la calculadora de números complejos a través de la línea telefónica mediante un teletipo. Fue la primera máquina computadora utilizada de manera remota a través de la línea del teléfono. En electrónica, los bits 0 y 1 son representados a través de valores de tensión. Por ejemplo, el bit 0 puede ser representado por valores 0 y 0,3 volts, y el bit 1 puede ser representado por valores entre 2 y 5 volts. De esta forma, cualquier valor puede ser usado para representar los bits, dependiendo de la aplicación y de la tecnología empleada. Con el avance de la tecnología se empezó a usar tensiones cada vez más bajas. Esto quiere decir que los dispositivos electrónicos empezaron a trabajar con tensiones menores. En las computadoras son usados valores muy bajos, tales como esos que acabamos de mencionar. Y bien, cabe mencionar también de que las aplicaciones, vamos a un poco abarcar el tema de las aplicaciones del sistema binario, es que podemos utilizar, o mejor dicho, el lenguaje binario nos permite pues un sinfín de posibilidades, ¿no? Porque es, digamos que
la puerta hacia una, un origen de metodologías en donde podemos implementar nosotros diferentes usos prácticos para ser procesados por una computadora. Cabe mencionar de que una computadora, pues sin un sistema operativo, sin un lenguaje que interprete o sin un mecanismo que interprete lo que le queremos decir o que se comunique con los, bueno, sea un poco mal quizá decir con los humanos, que se comunique con la computadora, es el software, ¿no? Y el software lo que hace básicamente es interpretar lo que, o el nexo, ¿no? El canal entre la persona y la máquina. La máquina solo te va a entender cero y unos, que es el sistema binario, el lenguaje máquina, y los humanos vamos a entender pues muchas, tenemos sintaxis, tenemos lenguajes, ¿no? Completos y diferentes idiomas. Así como existen para los seres humanos lenguajes, idiomas, existen lenguajes de programación. El lenguaje de programación pues hay muchos y algunos derivan de otros. Es como un lenguaje pues humano, ¿no? Tenemos el inglés, el francés, el italiano y algunos son evolución de otros. En este caso, los seres humanos tenemos pues los lenguajes de programación, C++, C, C Sharp, Python. Tenemos lenguajes ya a alto nivel, a bajo nivel también. Están Assembler, ¿no? Tenemos COBOL, que es antiguo también. Tenemos S400. Y bueno, ahí nos entendemos y podríamos darnos cuenta de que las aplicaciones hoy en día, hoy por hoy, de la computación es muy amplio, ya tanto el sector de entretenimiento, financiero, productividad industrial, etcétera, abarca pues digamos que el 80% de usos prácticos en la actualidad del ser humano. Y bueno, por eso es importante tener en cuenta que esta metodología de uso nos ayuda bastante y ha marcado un hito pues en la historia del ser humano porque gracias a la computación nosotros seguimos avanzando y actualmente incluso por ese tema de la pandemia tenemos la posibilidad de estas máquinas que nos ayudan a comunicarnos, a estudiar, a seguir avanzando en nuestro quehacer diario. Bueno, esto sería todo por hoy con nuestro tema. Muchas gracias por su atención.